¿Esperanzado o desesperado? ¿Dónde queremos estar? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas siempre? ¿O tenemos la esperanza de que Dios se manifieste en nuestras vidas como lo ha hecho siempre? ¿O nos vamos a desesperar en el momento de la angustia, de la soledad? Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 4 y el versículo 8. Dice así. ¿Lo tenemos todos? Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Sin dejar de glorificar a aquel que vive y reina para siempre, hermanos. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si tú nos has dicho que tú vas a estar en los momentos difíciles de nuestra vida, por qué desconfiamos de ti? ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué hacemos cosas desagradables delante de ti? Si sabemos perfectamente que tú eres el poder, tú eres el gran, tú eres el poderoso, tú eres misericordioso, tú eres el Dios que todo lo llena en nuestras vidas. ¿Por qué? Me llevaba a esta escritura, ¿verdad? Donde me decía, es que no han aprendido, o no hemos aprendido dice, a que yo, dice, soy en presente, futuro y pasado, dice. O sea, dice, el que era, el que ha de venir. ¿Por qué? Porque es algo que Dios permanece para siempre. Versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y ahí vuelve a decir, el que era y el que ha de venir. ¿Por qué desconfiamos del Señor? Porque dejamos de creer que va a venir. Porque dejamos de creer que Él es el Todopoderoso. Y es ahí el problema de cada uno de nosotros cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Es ahí que nosotros cuando nos encontramos en esas situaciones que muchas veces no queremos, pero es necesario, porque vamos a ver a través de la escritura que es necesario que aprendamos a pasar por diferentes pruebas, por diferentes luchas. ¿Para qué? Para que nuestra fe se fortalezca y nuestra esperanza siga puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice Juan versículo 4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. 8, dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces yo me preguntaba, yo decía, pero ¿acaso dejamos de creer? ¿Acaso dejamos de pensar que tú eres grande, Señor? No, muchas veces piensan que me he dilatado mucho en venir. Por eso mi pueblo, dice la escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice. Entonces es algo que nosotros debemos de estar anhelando siempre, tener un encuentro con Dios, siempre se lo he dicho. Porque si no, tarde que temprano vamos a flaquear. Nuestra fe se va a debilitar, nuestra esperanza va a morir. Y tarde que temprano vamos a ser unos desamparados, unos desesperados también. Y es ahí el problema de cada uno de nosotros, que necesitamos reencontrarnos con Dios nuevamente para poder seguir creyendo que Él es, Él era, Él es y es el que va a venir. Entonces, si nosotros creemos rotundamente eso que dice su palabra, entonces no tenemos por qué estar claudicando en dos pensamientos: si es o no es, o si ha de venir o no ha de venir, ya se dilató mucho. No, el Señor va a venir a su tiempo, no al tiempo de que nosotros quieramos, sino Él va a venir a su tiempo, porque lo dice su palabra. Nosotros tenemos que estar preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
para no perder, nosotros tenemos que estar preparados para no perder nuestra fe ni nuestra esperanza en Él. Pero ¿cómo vamos a mantenernos firmes? Aquí está la Escritura. ¿Cómo vamos a mantenernos fuertes? A través de la Escritura. ¿Cómo vamos a pasar circunstancias difíciles? Ahí está la respuesta. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que vemos tan grande el problema que muchas veces nos olvidamos que Dios es más grande que ello. Y es ahí donde nosotros empezamos a decaer espiritualmente. Empezamos a irnos para abajo. Pero hoy, en esta tarde, ¿verdad? En este momento, Dios quiere alentar, quiere advertir, quiere que comprendamos nuevamente que Él es el Todopoderoso, el que era, que es y el que ha de venir. Él es el alfa y el omega y el principio y el fin. Así es que no hay vuelta de hoja. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Yo no sé cuál es tu situación en estos momentos, en estos instantes, pero déjame decirte que si tú estás aquí es porque tienes una necesidad muy grande en tu vida. Puedes aparentar un rostro amable, sonriente, pero dentro de ti hay algo que te corrompe, hay algo que no te deja en paz. Hay algo desesperante dentro de ti que dices, ¿por qué está pasando esto en mi familia o en mí mismo? Pero déjame decirte que no te alarmes, porque déjame decirte que eso que está pasando en nuestras vidas o lo vemos alrededor de nosotros es algo que ha de venir, algo que se ha pronosticado en la palabra de Dios. Es algo que está escrito en la palabra de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 24. Vamos a ir de una vez a esa escritura, porque es la que me impactó, ¿verdad? La que me dijo, aquí está lo que vamos a estar viendo, hijo, dice el Señor, ¿verdad? Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, del versículo 4 al 13. Cuando vengan pensamientos en nuestra vida, que pensemos, ¿verdad?, que Dios no nos escucha o que está dilatando para llegar al momento esperado, recordemos esto, hermanos, que Él es el principio y Él es el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Recordemos siempre esto. Entonces, cuando nosotros recordemos esto, nos vamos a dar cuenta que debemos de permanecer firmes. Debemos de estar firmes en la búsqueda diaria de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el nombre de Jesús, Mateo capítulo 24, del versículo 4 al 13, dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. 8. Y esto será principio de dolores. 9. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Notemos que dice que va a haber guerras, rumores de guerras, y van a acontecer muchas cosas.
Siempre lo hemos escuchado, siempre lo hemos estado viendo. No nos ha tocado vivirlo, gracias a Dios, pero lo hemos visto, hemos oído. Prende usted la televisión, en las noticias, y ¿qué escucha? Puras desgracias, puras manifestaciones, donde la gente se mata una a otra, ¿sí? Entonces, pero dice, no se preocupen, dice, es el principio de dolores, dice. Entonces yo decía, pero ¿por qué muchos se han ido? Por lo mismo, de que piensan que el Señor ha tardado su venida. Entonces, el amor hacia el Señor ha ido disminuyendo, ha ido bajando de temperatura. Y en pocas palabras, dejan de creer en el Señor, porque dicen por ahí que ha dilatado en venir. Entonces, me llevaba, verdad, a algo que me hizo pensar, a reflexionar, verdad, de que muchas veces muchos se han retirado del camino de Dios porque se ha enfriado el amor que sentían por el Señor. Han sentido realmente que ya no son dignos de estar en este lugar. En cambio, dice la palabra de Dios, dice, más el 13 dice, más el que perseverare hasta el fin, dice, será salvo, dice. Entonces, yo me entristecía, ¿verdad?, cuando yo leí esta escritura, porque de verdad conozco a ciertas personas, ¿verdad?, a muchas personas que se han retirado del camino del Señor. Y digo, ¿pero por qué? Algunos pues no andan haciendo cosas malas, entre comillas, ¿verdad?, pero se han retirado. Y algunos sí, dicen por ahí, le han dado bola a la hilacha. Lo que no pudieron hacer cuando estaban dentro del camino de Dios, ahora lo están haciendo. Entonces, esa era la preocupación mía. ¿Pero por qué? Porque el amor hacia los demás disminuyó. Muchas veces nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, como creyentes, queremos que nos quieran como hermanos. Queremos que nos amen, que nos respeten. Pero muchas veces pedimos lo que no hemos dado. ¿Sí? Yo quiero respeto, yo quiero amor, pero no he respetado ni he dado amor. Y es ahí donde va disminuyendo nuestro amor hacia los demás. Y es ahí donde empezamos a menguar entre los dos pensamientos, entre si es o no es. Y es triste, ¿por qué? Porque aún conociendo de la palabra de Dios, lleguen esos pensamientos a nuestra mente, a nuestra vida. Si quieres ser un cristiano próspero, si quieres ser un cristiano sobresaliente, ama sin esperar nada a cambio. Respeta sin esperar nada a cambio. Haz lo que tengas que hacer en el camino de Dios sin esperar nada a cambio, sin esperar a que te lo aplaudan, sino hazlo sabiendo que tarde que temprano vas a recibir tu recompensa. Y esa recompensa es la que Dios te va a dar, la que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros si permanecemos, si perseveramos hasta el final. ¿Sí? Porque muchas veces pedimos lo que no hemos dado. Muchas veces queremos recibir el fruto, pero no hemos sembrado. Queremos recibir maíz, pero no hemos sembrado el maíz. Queremos un fruto, una manzana, algo por el estilo, pero no hemos sembrado ese árbol, esa semilla. Entonces, ¿cómo estoy esperando algo que no he dado? Y es ahí donde el Señor me llevaba y me decía, no, es que el problema no es, dice,
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, aquellos, perdón, es que es nuevo esto, no me acuerdo si lo apagué. Entonces, ay Dios mío. Entonces, el problema es de que nosotros hemos dejado de confiar en aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable, que nos hizo hijos de Él. Entonces, vemos que nosotros estamos expuestos a muchas cosas en este mundo, en esta vida. Y queremos, el Señor quiere reanimarnos a tener realmente un encuentro con Él, confiando y sabiendo y perseverando que solamente en Él podemos confiar. Vayamos a Éxodo capítulo 3, hermanos. Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 4, y de ahí nos vamos a brincar hasta del 7 al 10, pero vamos a ver primeramente del 1 al 4, dice: en el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 3. Por eso les decía que las pruebas son para que produzca en nosotros la perseverancia en Dios, para que produzca en nosotros la lealtad hacia Dios. Pero es necesario que tú y yo caminemos dentro de la prueba, dentro del fuego. Porque entonces, ¿cómo seremos probados? Entonces, ¿cómo nuestra fe aumentará? Si no queremos pasar por pruebas y tribulaciones. Todo queremos que sea bien tranquilo, bien chévere, dijeran por ahí. Y no es así. El camino de Dios es doloroso. El camino de Dios va a tener muchos tropiezos. Pero hay de aquel que vengan los tropiezos, dice el Señor. Pero hoy vamos a ver, ¿verdad?, que es necesario. ¿Por qué? Porque Dios se agrada cuando nosotros, en lugar de desanimarnos, de perder nuestra esperanza, empezamos la búsqueda hacia Él. Dice en el nombre de Jesús, Éxodo capítulo 3 del versículo 1 al 4, dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a verlo, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Vamos a dar lectura al 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vemos una escritura que conocemos por mucho tiempo, y vemos que el Señor le hace un llamamiento a Moisés, ¿verdad? Así como te lo hizo a ti. Yo no sé cuál haya sido tu zarza. Yo no sé en qué momento el Señor te buscó y te encontró. Pero lo que sí sé es que te buscó y te encontró porque estás aquí. Eso sí lo sé perfectamente. Entonces, pero el Señor siempre nos llama con un propósito. Y muchas veces nosotros desconocemos el propósito porque dejamos de dialogar con Él.
dejamos de poner muchos peros. Empezamos a ver que no es real, que no es verdad, que se ha equivocado. Y más cuando nos encontramos en situaciones difíciles o pecamos en contra de Él, pensamos que Dios se equivocó, pero no se equivoca. Dios jamás se equivoca. Aquí vemos que llama a Moisés de medio de una zarza. Vuelvo a repetir, yo no sé cuál haya sido tu zarza, no sé en qué momento Dios te buscó y te encontró, o en qué momento te encontró, porque el Señor siempre te andaba buscando, pero llegó un momento que dijo, hasta aquí llegaste, hijo, hasta aquí llegaste, hija. Entonces vemos, ¿verdad?, que lo llama y Moisés curiosamente se acerca. ¿Por qué? Porque dice que la zarza ardía y no se consumía. Era algo insólito para él, algo que decía, wow, ¿qué estará pasando ahí, verdad? ¿Por qué está ardiendo el fuego y no se apaga? Y es así como debe de ser nuestra vida, como la zarza, que arda dentro de nosotros y que no se apague. Pero lamentablemente, hoy viene lo que te voy a decir, hemos dejado que se apague o que se vaya apagando poco a poco. ¿Por qué no conocemos el propósito de Dios? Porque nuestra llama se ha ido consumiendo. Hemos dejado de buscar a Dios como le buscábamos. Dice la palabra de Dios que Moisés fue hacia la zarza. Dios estaba ahí. Tú en tu momento más difícil de tu vida, cuando Dios te encontró, puso esa llama en ti y tú le buscabas constantemente, día con día. Pero, ¿por qué se apagó? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se consumió? Si esa no se consumió, no se consumía. Y es ahí donde nosotros empezamos a menguar, porque no conocemos nuestro propósito. Pero dice la Escritura, ahí en el capítulo 7, en el versículo 7 al 10, dice: dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen, dice. El propósito de Moisés era ir a sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. El propósito de nosotros, ¿cuál es? Dice, el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo, de mis hijos. Los están oprimiendo, los están devorando. Pero tú vas a ir a sacarlos. Ese era el propósito, o ese fue el propósito de Moisés. Ahora, ¿cuál es el propósito tuyo? Dice que ellos iban, Moisés tenía que ir a sacar al pueblo de Egipto, ¿sí? Nuestro propósito de nosotros es ir a compartir la palabra de Dios a aquellos que aún no le conocen, o a aquellos que los han visitado y han dejado de visitarlos, o a aquellos que más de una vez han rechazado la palabra de Dios. Ese es nuestro propósito,
El propósito de Moisés era ir a sacar al pueblo. Nuestro propósito de nosotros es predicar el evangelio a los perdidos, a los de afuera. ¿Por qué? Porque dice la escritura que mientras hay vida, ¿qué? Hay esperanza, dice. Entonces el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Entonces el pueblo de Egipto tenía dos opciones: o ponían nuevamente la esperanza en el Señor, o se desanimaban por completo, o se desesperaban, o seguían desesperados, porque yo me imagino que estaban desesperados. Pero había dos opciones: o recobraban la confianza en Dios y le clamaban a Dios, o seguían preocupados, desesperados. Y optaron por la primera, ¿verdad? Dice que llegó un momento en que ya no soportaron, ya no aguantaron la opresión del pueblo de Egipto. Y empezaron a clamarle al Señor. Y el Señor le dijo a Moisés: he escuchado, dice, por eso voy a descender. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios a las personas que aún no le conocen, o que se han rehusado de escuchar la palabra de Dios, pues Dios baja, escucha que nosotros estamos predicando, diciendo, haciendo lo que Él desea que hagamos. Por eso Él desciende desde lo alto y empieza a trabajar en el corazón de aquellos que les estamos compartiendo la palabra de Dios. Ese es el gran propósito de cada uno de nosotros. ¿Habrá más? Sí. Pero ese es uno de los principales, de ir a sacar a los perdidos, de compartirle a los perdidos, para que Dios se encargue de ¿qué? De sacarlos y de hacer la obra en ellos. Así como un día te predicaron a ti, a mí, y Dios nos trajo, nos reunió en una congregación, de esa misma manera lo tenemos que hacer, porque así lo hizo Moisés. Puso muchos pero sí. Pero ahora, ¿cuál sería nuestro pero de nosotros? Pero no puedo, no sé hablar. Moisés mismo dijo: no sé hablar. Pero aún dice: bueno, no te preocupes, te voy a mandar a alguien que pueda hablar. Tú nomás abre tu corazón. Disponte para ir a predicar. Disponte para hablar la palabra de Dios. Mi palabra. Yo me voy a encargar de lo demás. Y es ahí, ¿verdad?, donde realmente no queremos hacer ese trabajo. Nos cuesta trabajo. El ajetreo de la vida nos trae para arriba y para abajo. Les he dicho algunas veces, ¿verdad?, que si el día tuviera más de 24 horas tampoco nos alcanzaría. Pues decimos: es que no me alcanzó el día. Bueno, tiene 24 horas, ¿no te alcanzó? Y si le pongo 30, tampoco. Entonces, no busquemos pretextos. El tiempo no lo tenemos que hacer nosotros. Y muchas veces ese tiempo, de una manera o de otra, nos ha cauterizado y nos ha dejado en el lugar donde siempre hemos estado. No podemos sobresalir porque el tiempo absorbe muchas de las cosas que nosotros muchas veces aún no son necesarias, pero estamos ahí tercos, aferrados a querer hacerlas. Les he puesto este ejemplo también. Es que estoy haciendo el quehacer. Pregunto yo a las mujeres que se dedican más a hacer el quehacer:
¿Se han terminado en un día el quehacer? No lo han terminado. Se van a morir o nos vamos a morir y el quehacer no se va a terminar. Jamás. Es que estoy trabajando. Si trabajo más me van a dar aumento. Si te dan aumento tampoco te va a alcanzar. Comprobado está. Desde que yo llegué a Estados Unidos, nunca gané el mínimo. Nunca. Siempre gané bastante. Yo mantenía a mi familia. No hubo necesidad de irme a compartir rentas con otras personas. Jamás. Siempre viví solo. Compartí renta como 2 o 3 meses con las personas mientras yo me acoplaba, ¿verdad? Al trabajo, todo eso, ¿verdad? Pero siempre viví solo. Y yo decía, si tan solo pudiera ganar un poquito más, yo podría darle esto a mis hijas. Y llegaba ese aumento. ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. Llegó un momento de la guerra, se vino todo para abajo, me quedé sin trabajo, me fui a ganar el mínimo. El mínimo me alcanzaba para solventar mis gastos. De 30 a 8.50. Vean la diferencia, Y aún así mantuve por un buen tiempo mi familia con 8.50. Entonces, dejemos de buscar cosas que verdaderamente sí son necesarias. Porque dicen por ahí, ¿verdad? Que el dinero no es la vida, pero sin dinero no hay comida. Así es que el mismo Señor dice, ¿verdad? Que no nos afanemos del día de mañana. Traerá su propio afán. Si los pajarillos, dice, comen, ¿cuánto más ustedes? Amén. ¿Por qué no nos alcanza el tiempo? Porque estamos aferrados a algo que realmente no nos pertenece. Porque si nos perteneciera, fuera nuestro. Porque si nos perteneciera, Dios ya no lo habría dado. Sin necesidad de buscarlo y buscarlo y buscarlo y buscarlo. No. Dios ya te lo hubiera dado. Pero entonces, volviendo un poco más al tema, el pueblo de Israel tenía 2 opciones, les decía. O volvían a recobrar la esperanza, la fe en Dios y clamarle, o se quedaban en Egipto, o se quedaban de esclavos, o se quedaban desesperados como lo estaban. Pero optaron por la primera, les decía. Y es precisamente lo que el Señor quiere de nosotros. Que tú y yo nunca pierdamos la esperanza. Porque dice que mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Entonces nunca pierdamos la esperanza. Dios va a hacer lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pero mientras, nosotros tenemos que seguir buscando. Me llamaba la atención, ¿verdad? De la hermana que decía que su esposo había caído muy feo en las drogas. El mismo hermano testificó, ¿verdad? Pero de una cosa sí me estoy bien seguro, que la hermana, oílo bien, la hermana jamás bajó los brazos, porque aquí estuvo. Jamás. Ella verdaderamente puso la esperanza en Dios. Y Dios, tarde que temprano, cumplió la promesa que le había hecho a ella. No al hermano, a ella. Que tarde que temprano iba a llegar. Y gracias a Dios, llegó. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces es algo que nosotros debemos de estar conscientes. De que Dios siempre cumple sus promesas. De que Dios siempre hace alarde de su poder. Pero siempre y cuando tú nunca pierdas la fe.
Siempre y cuando tú no pierdas la esperanza, Dios se va a manifestar de una manera muy especial. ¿Cuándo? No lo sabemos. Gracias a Dios, pasó algo de tiempo, sí, pero aquí están. Aquí están para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que Dios jamás se queda con nada. Siempre te entrega lo que te ha prometido. Y si te ha prometido a tu familia, te la va a dar, te la va a conceder, pero nunca bajemos los brazos. Seamos como aquel boxeador que aunque lo estén maltratando, él sigue con la guardia enfrente. Y muchos que no han bajado la guardia, aunque están siendo maltratados, son los que ganan las peleas. Y así debemos de ser cada uno de nosotros. Aunque nosotros estemos destrozados por dentro, nunca bajemos la guardia, porque tarde que temprano vamos a vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo maravilloso del camino de Dios, que muchas veces vamos a reencontrarnos con Dios de una forma muy diferente a como la estábamos pensando. Dios quiere hacer muchas cosas con cada uno de nosotros, pero muchas veces hemos bajado la guardia, hemos perdido la esperanza. Y aunque muchas veces sabemos que tenemos vida aún, por eso yo te invito, ¿verdad?, de parte de Dios, que nunca pierda la esperanza. Por eso le puse esperanzado o desesperado. ¿Va a haber momentos de desesperación? Sí. No lo niego. No te puedo decir, ay, no te vas a desesperar, no. Va a ser difícil. Vas a recibir golpes que no estaban premeditados en tu vida, pero aún así tienes que aguantar. Tenemos que soportar. ¿Por qué? Porque nuestro gran galardón nos espera. Nuestro nombre sigue escrito en la vida, en el libro de la vida. Y es por eso que debemos de continuar, de seguir, de perseverar. Dice que los que perseveraren hasta el fin, ¿qué? Esos serán salvos. O sea, no dice, si perdiste de la fe, si perdiste la esperanza, no, dice, el que perseverare. Porque si perseveras, ciertamente, va a haber momentos en que pierdas la fe, vas a perder la esperanza, pero vas a seguir permaneciendo en el Señor, porque sigues perseverando. Me decía un hermano en cierta ocasión, dice, es que cuando yo no quiero ir a la iglesia, hermano, yo le digo a mi esposa que no tengo ganas, no siento el deseo, no siento en mi corazón ir. Y déjame decirte una cosa, cuando te sientas así, es cuando más te mira el Señor. Es cuando más Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Por qué? Porque estás aquí bien desanimado o bien desanimada. Te pregunto una cosa. Le dije al hermano A, y ya ha sido bien contento, bien alegre, bien nice. Dice, sí. Le digo, ¿y qué diferencia encontraste? Dice que cuando voy contento, salgo contento. Y cuando voy triste o no tengo deseo de ir, salgo con una emoción, dice, de buscar a Dios como no tienes idea. Por eso,
cuando te sientas desesperado, cuando te sientas triste, cuando sientas que no quieres venir a la iglesia, es cuando más debemos de buscar a Dios. David lo buscaba en situaciones bien difíciles, pero él seguía perseverando. Aún cuando le decía que el Señor se escondía delante de él, aún se sentía que no sentía la presencia de Dios, que no estaba Dios con él. Aún con todo ello, David lo seguía buscando. Después, cuando seguimos leyendo las historias de David, los salmos de David, se da cuenta que el Señor ha hecho grandes cosas atrás de él y volvía a recobrar su ánimo. Y es precisamente lo que tú y yo debemos de hacer. Cuando nos sintamos tristes, desesperados, sin esperanza, es cuando más debemos de buscar a Dios. Pero es cuando más no deseamos buscarle. ¿Por qué le digo esto? Porque ha pasado. En momentos difíciles, la esperanza nos ayuda a mantener la fe, a encontrar consuelo y a recordar que incluso en la oscuridad siempre hay una luz que nos espera. No hay por qué detenernos. Ciertamente vamos a padecer mucho. Vamos a seguir escuchando de guerras, de rumores de guerras, de muertes, de incertidumbre. Vamos a seguir escuchando de todo. Pero recordemos una cosa: no es el final, es el principio de dolores. Por eso, nunca pierdamos la esperanza en el Señor, porque tarde que temprano vas a recibir tu galardón. Y no vengamos que hoy, este día no quería venir, o no quiero venir, no te estás así en la casa. Es cuando más el Señor te va a mirar que verdaderamente lo estás buscando, porque tienes una necesidad muy grande en ti, como el hermano. Entonces, ¿qué hay de todo esto? Que mientras nuestra esperanza se esté debilitando, se esté muriendo, se esté cayendo a pedazos, siempre va a haber una luz que nos alumbre. Tarde que temprano esa luz nos va a alumbrar y vamos a poder seguir confiando y deseando buscar al Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz, hermano. Dios te bendiga. Dios te siga guardando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Vamos a orar y a seguirle pidiendo a Dios que nos siga ayudando para que podamos seguir permaneciendo en su camino. Que en los momentos difíciles o que pensemos perder la esperanza en Él, siempre vuelva a inyectar, siempre vuelva a encender esa llama que un día encendió en nuestros corazones. Así como Moisés miró la zarza que ardía y no se consumía, de esa misma manera, esa zarza debe de arder en nuestros corazones. Debe de arder y que nunca se apague. Que nunca de los nunca se apague. Por lo tanto, Dios quiere de cada uno de nosotros que sigamos perseverando, teniendo confianza en Él. Gracias, Padre Santo, le damos una vez más, Señor, por este día. Gracias por su grande amor y su grande misericordia que ha tenido para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le damos la honra y la gloria a usted, Padre, porque se la merece, Señor. Pero así también, Señor, le pedimos perdón por todo lo falto que seguimos siendo delante de usted, Padre. Perdónenos, Padre Santo, porque hasta el día de hoy, Señor, seguimos pecando en contra de usted. Seguimos haciendo cosas desagradables, Señor, delante de usted. Por eso, en este momento, Padre Santo,
queremos darle gracias. Gracias porque aún con todo ello, Padre, usted sigue bendiciéndonos, nos sigue guardando, Señor, sigue manifestando su poder en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, su misericordia se sigue extendiendo con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, le doy por esta congregación, Señor, que usted reunió en estos instantes, en estos momentos, Señor. Gracias porque aún en los momentos difíciles de sus vidas decidieron venir a buscarle, a dejar su corazón, Señor, delante de usted. Le pedimos que sea usted, Señor, bendiciéndolos y guardándolos como siempre lo ha hecho. Así también, Padre Santo, le pedimos por todo aquel que se encuentra enfermo, Señor. Seguimos pidiendo, Señor, por el niño Ilai Ruiz. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le sigo poniendo en sus manos, Señor, a ese bebé, a ese niño, Señor. Sea usted poniendo su mano de poder, Señor, sobre ese cuerpecito, Señor. Sánelo, restáurelo, Señor. Dele fuerza, Señor, a la familia Ruiz para seguir soportando esto. Dele fuerzas a cada uno de sus familiares, Señor, a sus padres, Señor, para que puedan seguir adelante, Señor. Que todo lo que se pase en estos momentos, Señor, en estos instantes, ellos puedan comprender una sola cosa, que solamente es un propósito de usted, Padre. Ayúdenos a entender cuál realmente es el propósito, Señor, que usted tiene para con cada uno de ellos, Padre. Pero por lo tanto, Señor, le seguimos pidiendo, Señor, por su vida, Señor, del niño. Sane y restaure, Señor, a todo aquel que se encuentra enfermo, Señor. Ponemos en sus manos todos los niños también, Padre. Aquellos Padres Santos que están en los hospitales, Señor, ponga su mano de poder, Señor. Glorifíquese, Señor, de una manera muy especial. Así también, Padre Santo, por todos aquellos, Señor, que de una u de otra manera, Señor, se encuentran, Señor, tristes, desesperados, Señor. Aquellos que están pasando por tribulaciones, Señor, por pruebas, problemas, Señor. Le pedimos que sea usted, Señor, dándole la respuesta, Señor, a cada una de esas preguntas, Señor. De respuestas a todas esas preguntas, Señor, que muchas veces nos hacemos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, que solo pedimos, Padre. Ahora, Padre Santo, también le pedimos por todos los matrimonios, Señor. Por todos los niños, por todos los jóvenes, Señor. Sea usted, Señor, a cada instante, a cada momento de sus vidas. Glorifíquese, Señor. Manifiéstese, Señor, de una manera muy especial. Pongo en sus manos en nuestra congregación, Señor. Aquellos que nos están viendo por el internet, Padre, le pedimos que sea usted, Señor, bendiciéndolos y guardándolos como siempre lo ha hecho. En este momento, Padre Santo, queremos salir de este lugar, mas no de su bendita presencia. Por lo tanto, vaya usted con nosotros a cada momento y a cada instante de nuestras vidas, Padre. A cada paso que demos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, se lo pedimos, Padre. Ahora, también le damos gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado y nos seguirá dando, Señor. Porque su misma palabra dice que usted es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Dios te bendiga, mi hermano, y Dios te siga guardando. Amén.